tus brazos. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte. Toda alabanza, toda honra, todo honor, toda gloria para Él. Aleluya, aleluya, aleluya. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. Aleluya. A nuestro Dios, creador de los cielos, de la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Saluda a quien tenés al lado. Decirle: nada ha sido en vano. Todo lo usó Dios. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Nada ha sido en vano. Amén. ¿Cuántos creen eso? Todas las cosas Dios las usa. Vamos a ir a la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Quiero predicar corto en esta noche, solo 3 horas. Y después quisiera hacer un tiempo profético, que me ayuden algunos de los profetas de la casa. Amén. Y después tenemos testimonios, así que mídame las 3 horas ahí justita para que no me extienda más de eso. Amén. Vamos a ir rapidito entonces. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Ponele atmósfera, hijo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vio que llega estos días del año y uno empieza a hacer evaluación del año y de las cosas en las cuales transitamos en el año. Amén. Pero quiero enseñarles algo en esta noche, un principio. No podemos medir el año únicamente por resultados. Amén. Decirle que tenés al lado, no podés medir solo resultados. Está bien poder ver aquellas cosas que logramos en el año, pero no podemos decir que el éxito solamente viene a través de los logros. Amén. Sino que hay cosas que Dios formó que no se ven, que son parte de nuestros logros. ¿Me están entendiendo en esta noche? El reino de Dios no se edifica por manifestaciones solamente, sino
por procesos invisibles. Cuando tú edificas una casa, el mayor tiempo y el mayor esfuerzo está en lo que no se ve, en los cimientos. Amén. Ese es el trabajo más duro en la edificación de una casa. Y debemos hacerlo bien, porque de acuerdo a la cimentación es lo que nosotros vamos a edificar encima. Amén. Entonces generalmente vamos a ver la casa lista, pronta. El logro fue alcanzado, pero no nos acordamos de lo que está debajo. Y no somos de mirar los procesos que vinieron en nuestra vida y que son procesos invisibles. El éxito es la sumatoria de los procesos más los logros. Decirle que tenés al lado, ¿cuántos procesos pasaste este año? Amén. Pero ¿sabe una cosa? Ni una cosa ni la otra. Durante muchos años, en tiempos de crisis, usted pasaba por Montevideo y veía muchas obras inconclusas. Tenían buen cimiento, pero no concretaron. Hay alguien que le alabe al Señor en esta noche. Está bien cimentar, está bien pasar por procesos que nos van a enseñar a poner ese cimiento, pero también necesitamos tener logros. También necesitamos cerrar los ciclos y conquistar aquellas cosas que empezaste. Yo quiero que le declares al que tenés al lado, no te pongas mal, porque vas a terminar lo que empezaste. Se anima a darle un aplauso fuerte al Señor. Pero yo le enseño el principio. El principio es que medimos nuestros logros por ambas cosas. Por lo invisible, lo que está debajo. Por los procesos, por los fundamentos. Por lo que le va a dar firmeza a lo que viene. Y también por los logros. Amén. Dios no desperdicia ninguna temporada. Decirle al que tenés al lado, Él procesa personas. Amén. Entonces en esas temporadas que nosotros hemos tenido en este año y que tú quizás en el Señor estás evaluando, te darás cuenta de que ninguna temporada, por más dura que haya sido, ante los ojos de Dios, no es un desperdicio. Amén. Cuando Dios permitió que pases alguna temporada, es porque Él ya sabía lo que venía. Porque Él usa los procesos, pero Él trabaja con propósito. ¿Están aquí? Entonces, como Él sabe a dónde vas, Él sabe lo que va a edificar en ti, Él sabe lo que va a terminar en ti, Él permite los procesos. Amén. El proceso no es una desviación. Parece como que a veces los procesos nos están sacando de lo que Dios quiere. Y nos preguntamos a veces, Señor, ¿cuándo saldré de esto? ¿Le ha pasado a usted? Amén. ¿Cuándo terminaré este proceso? Amén. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro. Ninguna cosa en nuestra vida, ni siquiera los procesos, son una desviación del plan eterno de Dios. Tu vida, tu casa y todo lo tuyo están alineados a la voluntad eterna de Dios. Hay un Dios eterno que cuida de ti. Hay un Dios eterno que te tomó de la mano y que camina a tu lado, que jamás te va a dejar. Ninguna adversidad, ninguna, aleluya, ningún calabozo, ningún pozo a José lo detuvo, ningún proceso lo frenó, sino que lo llevó a cumplir su propósito.
Seguramente este año Dios permitió que tu vida pasara muchos procesos. Y yo lo he enseñado muchas veces aquí en la casa. La causa de los procesos. ¿Por qué Dios permite los procesos? Número uno, porque es la manera que Dios saca a luz lo que está en el corazón. Amén. En los momentos de adversidad, en los momentos de guerra, de lucha, sale a luz lo verdadero. Hay alguien que alaba al Señor en esta noche. Otra cosa, segundo, el proceso expone las dependencias equivocadas que tenemos en nuestra vida. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero dependemos de ciertas cosas. Amén. Dependemos de ciertas cosas que cuando vienen los procesos, Dios permite que eso que tú estás dependiendo sea removido, sea tocado, y tú dices, me quitaron todo. Y Dios te dice al lado, todavía no, todavía me tienes a mí. Yo soy tu proveedor, yo soy el que te sustento, yo soy el que te guardo. Hay alguien que le alabe al Señor en esta noche. Aleluya. Muchas veces tenemos dependencias equivocadas. Dependemos de gente, dependemos del trabajo, dependemos de determinadas cosas, y Dios te lo sacude todo, te lo remueve. Recuerde que Dios nos habló en la palabra el otro día, nos dijo, este año que termina fue un año en que te removí cosas, quité cosas que te estaban desenfocando de lo que Dios quería contigo. ¿Están aquí? Y por último, el proceso te alinea a la vida en el cielo, porque todo lo que opera en el cielo se activa en el reino de Dios. Y en el cielo todo está alineado a la palabra, todo está alineado a Dios. Nada está desenfocado, nada está fuera de la alineación de Dios. Decirle a que tenés al lado, Dios te está alineando, mi hermano querido. Amén. Y recién le dije el ejemplo de José. A José los procesos no lo entendió al principio, pero todo lo que él pasó estaba dirigido por Dios. Amén. Cuando los hermanos hicieron aquel pozo en el desierto y lo tiraron ahí, ese pozo no lo desenfocó del propósito que Dios tenía. Hay alguien que le alabe al Señor. A los que estamos alabando a Dios en esta casa, los pozos que el enemigo pueda hacer en el camino y que muchas veces nos hace caer en ellos, no nos va a desenfocar del propósito eterno. Amén. A ti y a mí, los pozos, aleluya, del enemigo, lo único que hacen es entrenarnos. Decirle a tu hermano que está al lado tuyo, estoy en entrenamiento. La cárcel no canceló la promesa. Amén. Lo metieron en la cárcel a José. Ahí pensaron que se iba a morir, pero él tenía una promesa que nunca se iba a cancelar. Tú tienes que entender que Dios hizo pacto contigo. Tú tienes que entender que Dios hizo pacto y lo selló con la sangre de su Hijo. Nunca, nunca, nunca te va a abandonar. Jamás te va a dejar. Amén. Y lo que él tuvo que entender, que ese proceso del pozo, de la cárcel, lo preparó ¿para qué? Para gobernar. Los procesos te preparan para gobernar. Los procesos te preparan para que tú seas un hombre y una mujer de alto rango en el reino de Dios.
El alto rango en el reino de Dios no es aquel que tiene un título humano, no es aquel que tiene una apariencia humana. El alto rango en el reino de Dios se alcanza a las personas que pasan por los procesos, que pasan por el fuego y no se queman, que pasan por las aguas y salen en victoria. Eso te prepara, te capacita y te da la identidad de un hijo de alto rango. Aleluya. Lo que parecía entonces un atraso o una guerra, únicamente fue un entrenamiento para ti. Amén. Porque Dios usa lo que el enemigo intenta destruir. Mire lo que dice Génesis 50:20. Rapidito voy ahí. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mire lo que le dijo José a los hermanos, a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos lo quisieron enterrar, lo quisieron matar, lo metieron en cárcel, trataron de destruirlo. Pero lo que no sabían era que Dios estaba usando eso porque lo estaba preparando a José para gobernar. Y en el momento que lo puso a gobernar, el propósito era que miles y miles y miles fueran bendecidos por el gobierno de aquel hombre de Dios. Amén. Te estoy enseñando un principio eterno. Lo que tú estás pasando y lo que terminas de pasar en este año, aleluya, lo único que Dios va a hacer, aleluya, el currículum para que en el año que entre, tú entres en victoria y mucha gente sea bendecida a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de tu ministerio, a través de tu casa, a través de tus hijos. Diga conmigo, mis hijos son de bendición. Usted no lo ve ahora, pero seguramente cuántos de sus hijos van a bendecir a miles. ¿Sabe por qué? Porque usted es fiel aún pasando los procesos. Y no aflojó, no terminó, no entregó la guardia. Llegó a fin de año y dijo al Señor: Señor, terminé este año, te doy gracias y voy a comenzar el que viene en victoria. Tú tienes que entender que el enemigo no pelea contra el pasado. El enemigo no viene a atacar tu pasado. Él viene a atacar tu propósito. Amén. Tu destino. Por eso, ¿sabes qué? Decirle al que tenés al lado: el dolor no define mi identidad. Porque hoy puedo estar pasando dolor, pero mañana voy a pasar gozo y alegría. Porque un día viene tristeza, pero el otro día caminaré en la gracia y en la gloria del Señor. El caminar con el Señor implica pasar los buenos momentos, pero también los malos. Porque de todos ellos tu Dios te guardará. ¿Estás aquí, pueblo? Amén. Por eso necesitamos entrar en esa dimensión de reino, como la que entraba José. Cuando su papá muere, él entiende que todos los procesos que había vivido, de dolor, de abandono, de traición, era porque Dios lo estaba preparando para algo poderoso. Amén. Y él entra en una nueva temporada, escuche bien, y pasa del reclamo a la revelación. Ya no le reclamó a Dios nada, ni a los hermanos. No les reclamó nada a los hermanos, sino que les trajo revelaciones. Dijo: esto que me pasó
fue propósito de Dios, porque Dios quería bendecir a miles. ¿Están aquí? Dígale que está al lado suyo, del reclamo a la revelación. José supo pasar de la herida que le había producido el abandono, la traición de sus hermanos, a la asignación de Dios. Jamás vas a pasar a una nueva asignación si no pasas por la herida. Amén. ¿Por qué? Porque aquellos que servimos al Señor somos perseguidos, somos atribulados, pero Dios está con nosotros. Su Hijo fue necesario que pasara por las heridas. La Biblia dice que Jesús es varón, ¿qué? Experimentado en dolores y en quebrantos. Los pasó todos. Pensar en el dolor más grande, Jesús lo pasó. Pensar en el quebranto más grande, Jesús lo pasó. Y ni siquiera los dolores ni los quebrantos lo frenaron, porque tenía propósito. Yo quiero decirte, a ti no te frena ninguna temporada de dolor ni de quebranto. Lo único que hace es que cuando tú la terminas, tú dices: el Señor me guardó, el Señor estuvo conmigo, el Señor fue mi sustento, el Señor peleó, aleluya, por mí. Entonces lo único que hace el proceso es que transforma a la persona que va a sostener el propósito que Dios tiene con él. Amén. Leímos en 2 de Corintios 4, 16 y 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Porque está leve. Diga conmigo, leve. Tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente peso eterno de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Propósito sin proceso y sin carácter no puede funcionar. Amén. Porque la única manera en la que Dios te va a llevar a tu propósito es la de que meterte en los procesos para formar tu carácter. Amén. Así como la unción sin proceso, unción sin proceso es desorden. Amén. Mire qué importantes son los procesos. Autoridad sin quebrantamiento es orgullo. Amén. Entonces es necesario entender esta revelación en este último culto del año, mientras están muriendo las últimas horas del año. Dios no acelera los procesos que aún no han producido frutos internos en nosotros. Amén. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que nada de lo que nos pasó en el año fue en vano. Amén. Decirle que tenés al lado: tranquilo, nada fue en vano. Mire lo que dice Salmo 66. Salmo 66, versículos 10 y 12. Voy a leer en la traducción NTV. Nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Wow, mire esto. Leo de nuevo. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Y pasamos por el fuego y por la inundación, pero no nos llevaste a un lugar
de mucha abundancia. Amén. O sea, fue un tiempo de prueba, fue un tiempo de adversidad, fue un tiempo de necesidad, fue un tiempo que Israel necesitó caminar con tutores, necesitó un líder adelante para que formara ese carácter. Amén. Y le tuvo que poner un yugo para que enseñarlos a caminar. Amén. Nosotros tenemos la palabra del Señor que nos enseña a caminar. Están aquí, pueblo del Señor. Entonces, Dios nos dijo el otro día que este año que termina fue un año de poda. Amén. Diga conmigo, fue un año de poda. Fue un año de alineación, de preparación. Amén. Pero el proceso de Dios que pasaste este año termina cuando la obra está completa. Amén. Cuando la obra está completa. Por eso esta noche necesitamos decirle al Señor con mucha humildad y con mucha reverencia: Señor, Ebenezer, hasta aquí me ayudaste. Señor, valoro todo y cada uno de los procesos de este año. Aún aquellos procesos en los que tuve que llorar, en los que tuve que padecer, en los que me sentí solo, en los que estuve confundido, en los que parecía que no había remedio o sanidad para mí. Amén. Dijeron de Jesús: no tiene cura. No hay médico que cure su herida. Pero eso fue un concepto que no era el real, porque el real era de que Dios lo estaba preparando para una mayor asignación. Su herida y su dolor fue tremendo, pero había una asignación, y gracias a ella usted y yo estamos en esta noche alabando a Dios aquí. Amén. Todos los procesos que pasaste este año, todas las lágrimas que derramaste este año, lo único que han hecho es edificar el hombre y la mujer de Dios que Dios tiene preparado para ti. Amén. Solamente tenemos que entenderlo y tenemos que decirle al Señor: termina este proceso. ¿Cuál es la manera de terminarlo? No resistamos a Dios. No peleemos contra Dios. Decirle a que tenés al lado: no pelees contra Dios. Amén. No podemos pelear contra Él. Necesitamos caminar en obediencia, rendirnos. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos, vamos, vamos. Hagan sonar esos instrumentos. Desaten la atmósfera donde Dios opera.